¿Qué tal amigos? Hoy tenemos un nuevo video. Ted Wilson continúa como presidente único adventista en el mundo. ¿No es esto la apostasía omega? Lo veremos luego de la introducción de este canal. Así es, mis hermanos. Ted Wilson, presidente adventista desde el año 2010, fue reelegido como presidente mundial de los adventistas del séptimo día. Esto fue por el 75% de los votos de los delegados, que también son sus empleados y que quieren perpetuar sus puestos de trabajo. La reelección ocurrió el lunes 6 de junio del 2022 en San Luis, Missouri, de los Estados Unidos de América. Con esto se certifica que no habrá cambio en la Iglesia Adventista, no habrá arrepentimiento en la Iglesia Adventista Mundial, porque este pastor apoya el ecumenismo, también el trabajar bajo la ONU. Además, él mismo en la sesión prohibió el discutir la posición de la Iglesia sobre la vacuna y muchos otros procedimientos de dudosa reputación. ¿Y esto qué? Esto es resultado de desobedecer a Dios al escoger un solo hombre como presidente de la Asociación General. ¿Sí? Sí, es una desobediencia. Miren, en las boletines de la Conferencia General del 10 de abril de 1903 se encuentra una cita de Elena de White que dice lo siguiente, un llamado. No es prudente elegir a un solo hombre como presidente de la Asociación General. ¿Lo escucharon? No es sabio elegir un solo hombre. Nunca, continúa la cita, se debe considerar que una mente, o dos mentes, o tres mentes, o cuatro mentes, o unas pocas mentes, debería ser considerada como suficiente sabiduría y poder para controlar y trazar planes y dejar que descanse solo en las mentes de uno, dos o tres con respecto a esta parte particular de la obra del campo que tenemos. ¿Qué les parece? Revelación inspirada de Dios. No es sabio elegir un solo hombre. Allí mismo, más adelante, el poder monárquico exhibido anteriormente en la Asociación General en Battle Creek no debe perpetuarse. La institución editorial no debe ser un reino en sí misma. No es sabio elegir a un hombre como presidente de la Asociación General. El trabajo de la Asociación General se ha extendido y hay algunas cosas que se han complicado innecesariamente. Se ha mostrado una falta de discernimiento. Debe haber una división del campo o debe darse algún otro plan para cambiar el orden actual de las cosas. Entonces, porque hoy día tenemos un solo hombre como presidente de la Asociación General. ¿Por qué? Porque esto es desobediencia a este llamado de Dios por medio de la profeta. Esto es exactamente lo mismo que pasó con Israel. Cuando Israel desobedeció también a Dios. Sí, cuando Israel desobedeció a Dios, al escoger también una nueva organización. ¿Saben cuándo? Cuando escogieron tener un rey como las demás naciones. Eso lo encuentran en 1 Samuel capítulo 8, la historia de cómo escogen a Saúl. La Iglesia Cristiana Apostólica nunca tuvo un apóstol como presidente de la Iglesia Mundial. Lo pueden buscar en la Biblia. Cuando vamos a Hechos 15, lo que se ve es un concilio de todas las iglesias y no se eligió ningún presidente. Los apóstoles y demás estaban todos al mismo nivel de autoridad. Cuando comienza la iglesia cristiana a adoptar un sistema unipresidencialista, es cuando comienza a introducirse la apostasía en la iglesia cristiana. Lo pueden ya encontrar profetizado por Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 30. Este sistema unipresidencialista es la nueva organización que advirtió el Señor a través de Elena de White en la profecía famosa de la apostasía omega. Noten, está en el libro Mensajes Selectos, tomo 1.
El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como columnas de nuestra fe. Ese es un punto, renunciar a las doctrinas. Segundo punto, y comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué sucedería? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados error. Y luego dice, se establecería una nueva organización. Sí, al principio hubo un presidente de la Asociación General Adventista, cuando la obra se limitaba solamente a los Estados Unidos de América. Cuando la obra creció a Europa, entonces había, ¿saben qué? 2 asociaciones generales y 2 presidentes, uno en América y otro en Europa. No había un solo presidente para toda la iglesia mundial. Por eso es que la profecía de la apostasía omega advierte de que se establecería una nueva organización. Miren lo que dice, este es el testimonio de un pionero, Lowborough, en su libro El Gran Movimiento Adventista, en la página 296 en español, dice lo siguiente: al extenderse el mensaje a otros países, surgió la necesidad de reorganizar todo el campo. Por ello, se dieron pasos en 1897 que señalaban en esa dirección. Pero la obra de reorganización ha sido más plenamente realizada durante los últimos 4 años, tiempo en el cual se organizó la Asociación General Europea, con una junta directiva de 14 miembros. Y la Asociación General original, con su sede en Washington, D.C., tiene una junta directiva de 28 miembros que representan los diversos intereses del mensaje y ocupando el lugar de algunas de las asociaciones que se disolvieron. ¿Se dan cuenta? Testimonio de uno que fue testigo, pues visual, presencial, pionero. Habían 2 asociaciones generales, una en América y otra en Europa. Entonces, ¿cuándo comienza a tomarse un solo presidente a nivel mundial? ¿Ven cómo se establece la nueva organización? Otra cita del mismo libro y del mismo autor. En este momento, nuestra obra organizada consistía en 2 asociaciones generales que comprendían 14 asociaciones, 22 asociaciones locales y 42 misiones. Mismo libro, página 297. Mientras aún vivía la voz de Dios, entonces entendemos que mientras aún vivía la voz de Dios en la iglesia a través del profeta, claramente se dijo que no era sabio escoger un solo hombre como presidente mundial. Pero esa voz fue rechazada. Se estableció una nueva organización en donde había un solo presidente de la Asociación General Única Mundial. Y cómo esto se organizó entonces a semejanza de la Iglesia Católica. En el antiguo Israel, ese nuevo orden o nueva organización de carácter monárquico fue la causa de muchos males. Usted lo puede ver allí en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 3, cuando habla de los pecados de Manasés, que serían la causa por la cual Dios destruiría a la estructura israelita. Esa apostasía creciente terminó con la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Esto como castigo de Dios por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Léalo allí en el capítulo 25 del libro Segunda de Reyes. El versículo que hemos mencionado, Segunda de Reyes 24:3, dice: ciertamente vino esto contra Judá por dicho de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, que era el rey, conforme a todo lo que hizo. O sea, que el rey hizo unos pecados que causaron que Dios dijera un castigo, que Dios estableciera un castigo que vendría sobre Israel, sobre los judíos. Eso vino en 2 Reyes capítulo 25, mira lo que dice el versículo 8 y 9. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, siervo del rey de Babilonia. ¿Y qué hizo? Quemó la casa de Jehová, quemó la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Ese fue el fin de la nueva organización judía, por los pecados de un rey, a la nueva organización. Pero también hay una profecía. Asimismo, esta nueva organización adventista
ha sido la causa de la apostasía, amiga. Ya lo leímos en la cita. Será la causa de la destrucción de la estructura eclesiástica de la denominación adventista que la profecía dice que será barrida por la tormenta y la tempestad de la ley dominical. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, su fundamento estaría edificado sobre la arena. ¿El fundamento de qué? De la apostasía, de la nueva organización. Y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Ahí está la profecía. La estructura, la denominación adventista, esa nueva organización que hoy tiene el control de los adventistas, que está usurpando allí el trono que le pertenece solo a Cristo, que es la única cabeza de la iglesia, el único presidente, será destruida esa denominación, esa estructura con la ley dominical, a la semejanza que el templo de los judíos fue destruido no solamente por Nabucodonosor, sino también luego por Tito, el general romano, como ya Jesús lo había profetizado. O sea, 2 veces se cumplió la misma historia. ¿Qué harás, hermano o hermana? ¿Qué harán? ¿Seguirás aferrado al templo, a la estructura apóstata? ¿Perecerás permaneciendo en la ciudad de Jerusalén? Jeremías 7:4 dice eso. No te fíes en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová es este. ¿O seguirás el consejo de Jesús de salir de Jerusalén, de huir de Judea, ahora que ya se ha dado la señal de la salida de Jerusalén por la apostasía, amiga? Jeremías 6:1 dice, huid, hijos de Benjamín, huid de en medio de Jerusalén. Hay un llamado a salir de Jerusalén. Y en Mateo 24:6 también se repite ese llamado cuando Jesús dice, entonces los que estén en Judea huyan. Ese es el llamado que Dios está haciendo. Una vez más, se consolida la apostasía, amiga. Ya viene el fin, ya viene la ley dominical, ya viene la destrucción. Todos los judíos que se aferraron al templo y se quedaron, perecieron. Ni un solo cristiano verdadero pereció en la destrucción que hizo Tito, porque salieron. El llamado es para que tú también salgas antes que venga la ley dominical. Que Dios te bendiga.